hablar con Dios. Amén, gloria a Dios. Y vamos inmediatamente a tener la palabra de Dios leída en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15 y versículo 16. Por Gloria ser palabra a de Dios. Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. La misma dicen así. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aleluya, Santo gloria a Dios. Oye, mira, Maravilloso. esta situación ocurre después que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud que vivía en Egipto durante años. El líder del grupo era Moisés. Y cada vez que ellos tenían una dificultad, ellos le exigían a Moisés. En este caso, ellos habían llegado al límite de la tierra seca. Y el pueblo egipcio iba persiguiéndolo, iban detrás de ellos. Y ellos, cuando llegaron a la orilla del mar, humanamente no tenían salida. El pueblo le reclamaba a Moisés: Moisés, ¿qué has hecho con nosotros? Moisés le reclamó a Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Moisés, ¿y por qué tú clamas a mí? Moisés tenía la solución en la mano y no lo sabía. Logró darse cuenta que tenía la solución en las manos cuando se prestó a hablar con el Señor. El Señor le dijo: oye, mira, dile al pueblo que marche, que sigan hacia adelante. Y tú lo único que tienes que hacer es, con la vara que tienen, confiar en mí, levanta tu mano y con ella se dividirá el mal. ¿Sabe que hay muchas veces? Pero ¿cuándo pasó eso, Soledad? Eso, ¿En qué momento pasó? O sea, pasó antes de Moisés hablar con él o después. después que habló. Entonces, Después que habló. Hubo una necesidad. Claro. Y ahí nosotros vemos el beneficio que recibió Moisés y el pueblo que iba con él cuando Moisés dignamente se postró ante los pies del Señor y habló con Dios. ¿Sabe qué? El mal que ellos tenían en ese momento que los estaba agobiando no era la falta de poder, porque Moisés tenía el poder en la mano. Lo que faltaba era comunicación con Dios. La mayoría de los problemas que nos agobian en situaciones que humanamente o aparentemente nosotros no tenemos solución, ocurren cuando el hombre recurre siempre a cualquier método menos a la intervención de Dios en su vida. El hombre recurre y usa cualquier argumento menos humillarse delante de Dios. Si Moisés comienza a pelear con los compañeros, con los hermanos, comienza a maldecir, comienza a batir, comienza a enojarse, muy posiblemente el pueblo hubiese fracasado. Hay algo que me sorprende de esta historia, Soledes, y es que Moisés tenía una constante comunicación con Dios. Él siempre estaba comunicándose con Dios. Incluso Moisés no hacía la cosa si Dios primero no mandaba. Es tan tal que cuando Moisés iba en el desierto, él, sin todavía orar con Dios, él veía lo que Dios quería. ¿Cómo lo veía? Por ejemplo, toda la multitud estaba en el desierto, ¿verdad? Esperando la respuesta de Dios. Pero había algo que Moisés había notado, que cuando la nube se movía, era para que el pueblo se moviera. Pero cuando la nube se quedaba quieta, era para que el pueblo se quedaba tranquilo en aquel lugar. Entonces, vemos como el pueblo a veces se desesperaba y quería seguir avanzando, pero entonces Moisés le decía: no, espérate, la nube aún no se ha movido. Yo no me puedo mover si la nube aún no se ha movido. O sea que él caminaba a la dirección de Dios, y es ahí donde podemos ver que, como dice nuestro hermano Soledad, que debemos, muchas veces recorremos a muchas cosas, pero no recorremos donde tenemos que ir, que es a los pies de nuestro Padre Celestial. Y podemos ver esa historia que pues, aquellos hombres pues que caminaban, o sea que cuando Jesús llegó a la tierra, pues Jesús hacía muchos milagros, y podíamos ver que como mucha gente se afanaban por ver a Jesús, para que su problema le pudiera ser subsanado, pero
Hoy en día no sucede esa misma cosa. Hoy en día la gente ha ido perdiendo, no sé si la fe o no sé No si... tenemos comunión con Dios. Perdemos demasiada la comunión con Dios. Y por eso usted ve que el mundo hoy está a boca arriba, como dice un adagio, que no, en vez de buscar donde tenemos que buscar, buscamos donde no hay. Porque el único que debe resolver nuestros problemas día a día es nuestro Padre Celestial, que fue el creador de cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano? Así es. Oye, pero mira, es tan beneficioso hablar con Dios que cuando nosotros analizamos el capítulo 3 de Génesis, aquí vemos un Adán que después que pecó, después que cometió el error que cometió, sintió vergüenza hablar con Dios. Porque al pecar, él logró darse cuenta que estaba desnudo. Así es. Y el Señor, sabiendo su situación, el Señor se dirige a él. Y cuando llega, él lo llama. Y Adán estaba escondido. Y el Señor le pregunta, dime, ¿dónde está? Y Adán le contesta, no, lo que pasa es que te escuché tu voz, sentí miedo porque estoy desnudo. Entran en una conversación. Ahora, lo menos que Adán se imaginaba era que ya Dios sabía en el error que él había incurrido. Pero tú sabes que Dios no fue a reprenderlo, Dios no fue a corregirlo, Dios no fue a pegarle. Dice la Biblia. Porque ya Dios lo sabía. Ya Dios lo sabía. Dice la Biblia que ellos se habían cubierto con unos delantares de una higuera, una hoja. Y el Señor lo que fue a sacrificar un animalito para con su piel vestirlos a ellos. O sea, Adán después que comete su error, se esconde, pero ve el beneficio que tuvo cuando se prestó para hablar con Dios. Salió de una vestimenta que carecía de calidad alguna para ser vestido por la misma mano de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, no importa que el enemigo quiera turbarlo, clame a Dios que Dios le va a responder, clame a Dios que Dios sí está dispuesto cada día a resolver los problemas de cada uno de sus hijos. Amén. ¿Recuerdan ustedes el momento terrible en el que se vieron envueltas unas personas que administraban una boda ahí en Canaán? Aleluya. Que en pleno apogeo, en pleno disfrute se le terminó el vino. Ay, santo. Y sabe que esa gente no pasaron una vergüenza grande delante de la sociedad, porque esa gente se atrevieron antes de iniciar su boda a invitar a Jesús allá. Aleluya, ¿Sabe que si nosotros invitáramos a Jesús, si nosotros invitáramos a Dios a que nos acompañe en nuestro proyecto, aunque en algún momento parezca que la tiniebla nos está envolviendo, podemos tener la seguridad que al final resplandecerá la luz de Dios en cada uno de nosotros. Porque en esa boda concluyó el vino, se terminó. Ahora, esa gente fueron muy sabias. Ellos recurrieron a María porque era la que conocían como que era la mujer de Dios. Por eso la persona que decide servirle a Dios debe hacerlo de corazón y entender que es una figura pública y que está para servir. Lo único es que ellos le solicitaron a María algo que escapaba de su mano. Y ella le dijo, Jesús, ven acá. A ellos se le terminó el vino. Y a ellos le dijo, oiga, hagan lo que Él le diga. Hagan a partir de hoy lo que Jesús le diga. Y ustedes verán. En esa boda había un problema grande. Porque era tradición de que tenía que haber vino hasta que sobreabunde. Al final, Jesús simplemente le dijo, agarren la tinaja y llénenla de agua. Eso no tenía sentido humanamente. Pero como ya María le había dicho a ellos que hagan lo que Jesús le dijera, llenaron la tinaja de agua. Aleluya. Al final Jesús le dice, saquen el agua y tómenla. Ay, santo. Cuando la probaron era vino y se la llevaron al maestresala. Y el maestresala le dijo, oigan, aquí hay un vino exquisito. ¿Sabe cuál fue la razón? Que Jesús intervino. Pues vamos a dar una pausa. Cuando nosotros analizamos la vida o los resultados que tuvieron esas personas que se prestaron a hablar con Jesús, con Dios, que se arriesgaron, que no le tenían miedo a interactuar con Él, nosotros vemos ganancias de todo tipo. Mira, hay gente que lo más que le gusta es ser resaltado, ser distinguido. Yo no diría que eso es malo. Lo que hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, porque el mismo Dios se encarga de resaltarnos. Ustedes recuerdan cuando Jesús andaba con los discípulos. Esa historia está en el libro de Mateo capítulo 16. Y Jesús se detiene y le pregunta, pero ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos de los que andaban con él le dijeron, mira, hay algunos que dicen que tú eres Elías. Hay otros que dicen que eres Jeremías. Hay otros que dicen que tú eres uno de los profetas. Y Jesús tranquilo le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy?
Ahí hubo un silencio total. Pero Pedro, Simón, como todavía se le decía, se arriesgó y le dijo a Jesús, oye, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y con lo que Jesús le contesta es prácticamente con un resaltamiento. Jesús lo pone en grande y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Oye, incluso le mencionó su ascendencia. ¿Sabe por qué te digo que tú eres un bienaventurado? Porque lo que tú acabas de decir, yo tengo la seguridad que no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que él se llevó ese reconocimiento público porque se atrevió a hablar con el maestro? Si él se queda callado, no recibe ese reconocimiento. Por eso es que nosotros en esta mañana queremos invitarte a ti que nos escucha, que nos ve. Oye, atrévete a hablar con Jesús. Lo que sea que tú necesites, Dios tiene la solución. Porque en algunos casos, lo que nosotros necesitamos es que Dios nos dirija. Algunas veces la solución ya la tenemos, como Moisés. Moisés tenía la solución del problema. Le faltaba era hablar con Dios y que Dios le autorizara. Nosotros los seres humanos somos hechos, somos predestinados a ser victoriosos, a ser exitosos. La causa de todo el fracaso del ser humano es la separación, es esa distancia que se atreve a establecer entre él y Dios. Nosotros te pedimos, oye, que abra tu corazón a Dios, entiende que Dios es tu creador, Dios es tu sustentador, Dios es tu esperanza, Dios es tu... Pues tengamos riquezas allá en el cielo, ¿verdad? Ahora, oye, mira, el que decide pedirle a Dios tiene que tener paciencia. Sí. Tiene que tener paciencia y confiar en Dios. Amén. Oye, la Biblia registra que Marta, María y Lázaro, en lo personal, eran amigos de Jesús. En un momento, Lázaro enfermó de muerte y mandaron a buscar a Jesús. Y le mandaron a decir, dile a Jesús que Lázaro, a quien él ama, su amigo, está a punto de morir. Pasaron los días y Jesús no fue. Y Lázaro murió. Y cuando Jesús llegó, Marta y María le mostraron a Jesús como que ellas seguían siendo su amiga, pero que él había llegado tarde. Y Jesús le dijo, pero yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, no hay mucho tiempo para desglosar esa historia. El hecho es que Jesús fue y resucitó a Lázaro. Algunas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que queremos, pero Dios tiene para nosotros cosas más grandes. Esas mujeres mandaron a buscar a Jesús para que Jesús llevara a ese hogar una sanación. Jesús tenía para ellas algo más grande, una resurrección. Aleluya. Yo le pido a las personas que le han pedido a Dios, tengan paciencia, sigan creyéndole, obedeciéndole, por supuesto. Y el día que usted menos lo espera, ahí llega cosas que incluso sobrepasan el valor de lo que usted le ha pedido. Amén. Así es que es la sugerencia que le hacemos.